¿Quién quiere saber algo sobre la palabra ahorita? Todos queremos saber sobre la palabra. Sí, Les voy a traer una sorpresa. Es algo como simplemente una abrebocas para hablar un poco sobre bases, como fundamentos de la Biblia. Y a veces nosotros pasamos por encima una y otra vez, pero como que no nos detenemos a pensar en algunas cosas. Algo muy básico, pero que no es tan básico porque es profundo en cuanto al significado que tiene para el ser humano. Y tiene que ver con la doctrina. Con el tema de doctrina, tristemente los movimientos contemporáneos de la iglesia dicen que la doctrina es aburrida o la atacan, no le ponen importancia a la doctrina, dice que eso es secundario, que eso es para los religiosos y que si uno le pone cuidado a la doctrina, entonces deja de ser un cristiano genuino que adora al Señor, que lo más importante es adorar al Señor, pero definitivamente la doctrina es algo importante. ¿Qué piensa de doctrina? ¿Ustedes cómo ven el tema de la doctrina? Uy, yo pienso que es primordial para nosotros los seguidores de Jesucristo. O sea, para mí la doctrina es la enseñanza íntegra de la palabra. Y si nosotros no la estudiamos, no la escudriñamos como nos manda el Señor en su palabra, es un peligro para ser como esa hoja que la mueve de un lado para el otro el viento, de que cualquier cosa que nos digan nos llevan para un lado o para el otro. En cambio, cuando tienes esa conexión con el Señor a través de la palabra, de nutrir tu espíritu, la vida como seguidores de Jesús nos cambia. Por lo menos a mí me ha cambiado desde que yo me he metido más en la palabra del Señor, porque siempre te han dicho, vaya a una iglesia de sana doctrina, pero no te explicaban bien qué era doctrina como tal, y hasta que lo entiendes, lo pones en práctica, ¿no? Lo llevas a Exacto, cabo. exacto. Veamos qué dice el Señor de la doctrina. Gina, ya que estás ahí, tú puedes leer la primera partecita donde dice para Jesús fue importante. Y estaban atónitos de su doctrina, porque los enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Gracias, Gina. Jesús habló de la palabra doctrina. Si no estuviera en la Biblia, si Jesús no lo hubiera dicho, pues uno dice, bueno, la doctrina es algo que se inventaron los religiosos, pero no. Sobre doctrina encuentras mucho en la Biblia, muchísimo. Yo solamente saqué un par de cosas acá. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras no habiendo aprendido? Respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino el que me envió. Imagínense, la doctrina viene de Dios. Amén, sí. Juan 7 de 15 al 16 viene directamente de Dios. Entonces es importante doctrina. Doctrina es como nosotros vamos a ser enseñados para conocer del Señor. La doctrina es importante para salvación. ¿Quién puede leer? Yo, Sandra, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Primera de Timoteo 4:14. Imagínate. Amén. Gracias, Sandra. La doctrina es esencial nada más y nada menos que para salvación. Nosotros aquí vimos el año pasado, mucha gente ni siquiera sabe por qué es salva. No es salvo por decir, como el Señor Jesús, acuérdate de mí en el paraíso, como dijo el ladrón. O Señor, Señor, sí, yo creo en ti. No, eso no salva, porque de boca me confiesas, pero tu corazón está lejos de mí, decía Isaías, luego decía Jesús. No es solamente eso, la gente tiene que entender uno por qué es salvo. No es complicado. Hay un Salvador que dio su vida por nosotros. Lo que él hizo en la cruz, derramando su sangre, tiene significado para salvación, para nosotros ser salvos. Si lo aceptamos, somos salvos. Si sabemos que Jesús dio su vida por nosotros en una cruz, derramando su sangre, somos salvos, tenemos conexión con Dios nuevamente. No es complicado. Dale, Anabel, ¿qué dice en la siguiente parte? Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para doctrina, para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Gracias, Amén. Anabel. Cuando vamos a hablar de doctrina, vamos a ver unas palabras que salen en la Biblia, que nosotros la leemos y la leemos y no entendemos, o a veces las obviamos o las comparamos con otras y nos parece que al final suenan lo mismo. Van a ver unas cuantas palabras, no muchas. La primera palabra se llama expiación. No sé si han escuchado esa palabra expiación. Sí, como el cordero. Bueno, entonces, algunas versiones cambian estas palabras por otras, pero digamos, las versiones más fieles todavía las conservan y varias versiones que ustedes tienen todavía usan casi todas estas palabras. Vamos a ver el significado de expiación. Hay un diccionario muy bonito que resulta que lo usaban mucho los americanos hasta finales del siglo XIX, que es el diccionario Webster. Si ustedes tienen oportunidad de investigar está en internet online, diccionario Webster de 1828. Uno dice, uy, en 1828, pero el lenguaje no ha cambiado mucho de allá hasta acá. Sí, obviamente allá no se hablaba de iPhone, no se hablaba de inteligencia artificial, pero se hablaban de muchas cosas que hoy en día se hablan exactamente lo mismo. Tiene varios significados en el diccionario Webster. Uno de ellos es satisfacción o reparación que se hace dando
un equivalente por un daño o haciendo o padeciendo lo que se recibe en satisfacción por un delito o un daño. Y el equivalente está en Levítico 9:7. Ahora en un rato lo miramos. Otra definición, de acuerdo al diccionario Webster, es expiación es acuerdo, concordia, reconciliación, después de enemistad o controversia. Y lo vamos a ver en Romanos 5:11. Y como lo menciona la Biblia o llevándolo a la Biblia, es la expiación del pecado realizada por la obediencia y los sufrimientos personales de Cristo. Para que ya nosotros tengamos el contexto. Expiación es la reconciliación con Dios dando algo a cambio. Entonces, como nosotros no podemos dar nada a cambio, dice el profeta, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Inmundicia. O sea, ni siquiera les digo que es el trapo de inmundicia aquí en este curso porque no quiero asustar a nadie. Es una cosa muy fea. Entonces, como nosotros no podemos hacer nada, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, en el Antiguo Testamento se usaba un animal en sacrificio dando algo a cambio. Así se hacía expiación por el pecado. Pero ¿qué pasó? Llegó Jesús y él fue el último sacrificio que se dio. Y no fue con la sangre animal, sino con su propia sangre. Fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Miren que mientras yo investigaba aquí esto, la verdad es que yo no quise preparar mayor tema, pero es que no puedo pararlo. Resulta que la palabra expiación en la Valera 1602 y en la King James aparece solamente en el Antiguo Testamento. Expiación aplica solo para Israel. Ustedes me pueden decir, bueno, pero en el templo de Ezequiel, que es el templo milenial, se habla de expiación nuevamente, pero esa parte está reservada para Israel. Se vuelven a hacer sacrificios de expiación, pero es para Israel. Sin entrar mucho en detalle en lo que va a pasar en el milenio, etcétera, nosotros no necesitamos hacer expiación porque ya la expiación la hizo Jesús y tampoco estamos en el Antiguo Testamento. Entonces, creo que este significado quede muy claro. En la expiación hay que hacer algo, dar algo equivalente por un daño. El daño era el pecado del hombre, porque Adán y Eva pecaron. Eso nos apartó de Dios. Entonces Dios veía en esa época sacrificios que hacían las personas de su propia, digamos, corazón. Cuando Caín dio sacrificio a la tierra y Abel del cordero, entonces él veía las buenas intenciones de las personas de un corazón justo. Abraham era justo y él vio su corazón de obediencia. Hasta ahí no había la ley, pero cuando llegó la ley, luego ya se habla de expiación, de dar algo al Señor a cambio, y era la sangre de los animalitos. Pero resulta que viene otra palabra, propiciación. ¿Sí la han escuchado también? Sí. Pues resulta que investigando veo que la palabra expiación del Antiguo Testamento se convierte en propiciación en el Nuevo. O sea, en el Nuevo Testamento no aparece expiación y en el Antiguo Testamento no aparece propiciación, hablando exactamente lo mismo. ¿Quién puede leer Ok. lo que está ahí? ¿Alguien que no haya leído? Yo puedo, por lo cual fue necesario que en todas cosas fuese semejante a sus hermanos, para que fuese un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo perteneciente a Dios, a fin de hacer propiciación por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Gracias, Richard. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Si ven que antes era expiación, los animalitos eran sacrificados, pero ahora Jesús ya hizo ese sacrificio, Él fue nuestra propiciación. Vamos a ver qué significa propiciación. Entonces, Él lo hizo, en vez de ser un animal, fue Jesús, el Cordero del Señor. Por el sacrificio de Jesús, pues, eso fue lo que Dios recibió a cambio, pero no de nosotros, sino de Jesús. Entonces, ¿qué significa propiciación? No sé si me están siguiendo el concepto de todo esto, ¿no? Para la próxima vez que ustedes lean estas palabras en la Biblia, entiendan qué significa una cosa y qué significa la otra. Propiciación del diccionario Webster también. Yo lo traduje al español. Dice, es el acto de apaciguar la ira y conciliar el favor de una persona ofendida, el acto de hacer propicio. Entonces, la expiación o el sacrificio expiatorio ofrecido por Dios para calmar su ira y hacerlo propicio para los pecadores. Entonces, en el momento en que estaba Jesús, hizo la expiación, pero luego cuando él murió fue la propiciación. Entonces, Cristo fue la propiciación por los pecados de los hombres. Ustedes se acuerdan de Abraham cuando fue a sacrificar a Isaac. Él iba a sacrificar a su hijo, pero él no buscó el carnero. ¿Quién dio el carnero o quién dio el animal para el sacrificio? Dios. Dios. Señor, lo dio Dios. Abraham no hizo nada, Dios se lo dio. ¿Quién hizo el sacrificio aquí? Jesús. Nosotros no hicimos nada, lo hizo Jesús. Entonces, Jesús toma ese lugar del animal, o sea, ese lugar de sacrificio para reconciliarnos con Dios, para mostrarse propicio. Propicio quiere decir, el significado de propicio, para mostrarse favorable. Entonces, nosotros ya somos, digamos, propicios a Dios, entonces ya Dios se inclina a hacernos bien.
Nosotros le decimos al Señor, muéstrate propicio a nosotros. Entonces, Cristo fue la propiciación para que Dios fuera propicio a nosotros, o sea, fuera favorable para hacernos el bien a nosotros. Y por eso es que nosotros recibimos el bien. Nosotros le dimos, Señor, ayúdanos, muéstrate propicio. Él no lo va a hacer porque es que nosotros somos lindos o porque leemos súper bien la Biblia, oramos, etcétera. No, Él lo va a hacer porque nosotros aceptamos ese sacrificio expiatorio que hizo Jesús, que nos hizo propicios para Dios. Una pregunta, Señora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? lo que acabo de decir, expiación se hacía en el Antiguo Testamento, se sacrificaban los animales para que limpiara el pecado de las personas. Eso fue en el Antiguo Testamento. Se expiaban los pecados haciendo algo. El hombre tenía que Sí, hacer algo a través del sacrificio de un animal. sí. En este caso, nosotros no tenemos que hacer nada, porque Dios fue la propiciación para que Dios fuera propicio a nosotros. Ya Fue como nosotros, un medio. claro, el último sacrificio expiatorio fue Jesús, pero no fue un Ok. animal, sino el Cordero de Dios. Dios hizo propicio a nosotros. Dios se hizo a nosotros ya favorable, ya tenemos el favor de Dios. Por eso, no hicimos nada, Jesús lo hizo todo. Cristo es la propiciación por los pecados de los hombres. Cristo hizo la obra para que Dios fuera hacia nosotros, fuera favorable. ¿Para qué se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Para que Dios mirara con buenos ojos tanto al sacerdote como al pueblo, como al príncipe, lo mirara con buenos ojos por haber hecho el sacrificio cada año que se hacían los sacrificios en el templo, ¿se acuerdan? Sí. Dios no descargaba su ira porque Dios estaba bravo por el pecado. Nosotros nunca nos vamos a imaginar qué es la santidad de Dios, que fue tan grave lo que hizo Adán y Eva, tan grave, que tornó a Dios en ira. Pero Dios en su ira lo que hizo fue sacrificar un animal o varios animales para vestir a Adán y a Eva. Animales inocentes que no tenían nada que ver con lo que hizo Adán y Eva. Entonces Dios descargó su ira sobre esos pobres animales para que el ser humano no andara perdido y no muriera para siempre. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, la diferencia de expiación en el Antiguo Testamento, propiciación en el Nuevo Testamento por Jesús. Ok. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Romanos 3, 24, 25 es muy profundo y reúne varios términos de los que vamos a ver hoy rápidamente. Luego dice 1 Juan 2, 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino más bien por los de todo el mundo. Jesús murió por todo el mundo, no Amén. solamente por los israelitas, no solamente por nosotros, sino por cualquiera que los acepte. Y entonces, hoy en día, que aceptan a Jesús, pasan a ser parte de la iglesia. Otra palabra que nosotros leemos mucho y es remisión. Saulo, tengo una pregunta. Señora, Entonces, para diferenciar los dos términos, expiación es el acto, digamos, físico por el cual el cordero paga, ¿sí? Es sí, el acto físico de pagar. exacto, y se Mientras que hacía en el y se hacía en y el se Antiguo hacía en el Testamento. Antiguo Testamento, y por eso es que de ahí viene el término chivo expiatorio, y en el Ujú. mundo moderno cuando hablamos de un chivo expiatorio es cuando a alguien se le Muy echa una interesante, culpa, muy es cuando a interesante. alguien se le echa una culpa Ujú. sin que realmente sea como que entre todos le vamos a echar la culpa a esta Oh, persona para que él lleve las culpas, ¿sí? qué Ese buena es el analogía, qué término. buena analogía. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese, es que es como para ayudarme a que me quede súper claro. Entonces, ese es el acto físico, de que ese chivito o ese cordero, en este caso nuestro Señor Jesucristo, fue el que físicamente hizo el acto de Exacto, expiar. Ahí sobre él exactamente. cayeron todas las culpas. Sí. Mientras que la propiciación es algo así como un apaciguamiento, como una satisfacción que Dios recibe al ver que todos esos pecados ya fueron pagos, ya no, Y ya es, somos propicios a Él, porque ya no tenemos esos pecados sobre nosotros. Y en el Antiguo Testamento pues se apaciguaba la ira de Dios, o se, sí. no sé, como que se satisfacía o se reconciliaba con Dios, como que son sinónimos de Ah, propiciación. es tal ¿Sí? cual. Ahí yo lo único que le cambiaría es que Él es propicio a nosotros, o sea, Él es bueno con nosotros. Él es propicio, o sea, no nosotros No propicios a nosotros a Él. Él, no, Él a Sí. nosotros, ¿sí? Ah, Porque Jesús hizo ese acto, entonces propicio es cuando es bueno. Nosotros no Por tenemos eso esa. es que cuando uno ora, uno siempre le ora, es diciendo que el Señor, que Dios sea propicio en todo para ti. Sí, ok, la propiciación viene de Él hacia nosotros por lo que Jesús hizo en lugar de nosotros. ok, ok, gracias. Pero está perfecto, así me parece bien chévere lo del chivo expiatorio. ¿No? Gracias, Sandra, gracias, Anabel. Remisión. ¿Y quién ha escuchado esa palabra? Yo, Sí, Oh, claro, yo yo. también.
Bueno, Sí. remisión. Entonces vamos a ver dónde la hemos visto. Entonces dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Imagínense, nada más y nada menos, Jesús lo dijo. Jesús en este momento, hay algo muy interesante con este verso, Jesús todavía no había derramado su sangre. Él lo estaba diciendo en la última cena como un acto profético de lo que iba a venir. En este momento la sangre no había sido derramada, quiere decir que todo el mundo todavía estaba bajo el Antiguo Testamento. Acuérdense, el testamento se activa con la muerte del testador, pero es muy interesante que Jesús se la cantó a los discípulos aquí, les dijo cómo iba a ser el asunto y que iba a ser para remisión de los pecados. Entonces dice más adelante en Hebreos, dice, y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces la remisión es tanto para el Antiguo como para el Nuevo. En el Antiguo Testamento la Mm. remisión se hacía con la sangre de los animalitos. Y en el Nuevo Testamento la remisión de los pecados se hace con la sangre de Jesús. Veamos la definición de remisión. ¿Qué significa? El diccionario Webster tiene varias definiciones. Como cuando ustedes leen un diccionario y dice, significa esto, significa aquello, significa lo otro. Tiene varias definiciones y ahí yo las quise poner todas porque a mí me parece que de una u otra forma todas aplican. Dice, liberación, descarga o renuncia de un reclamo o derecho como la condonación de un impuesto o un derecho. La gente queda libre, queda descargada. Luego dice, perdón, indulto, es decir, la renuncia a la pena debida a un delito. Entonces luego ya Webster da el ejemplo como la remisión de los pecados. Liberación de la esclavitud o prisión. Entonces esta parte ya la puse yo que viene del griego aphesis, por eso la dejé. Liberación de la esclavitud o prisión. Jesús también nos viene a liberar de la esclavitud, a limpiar nuestros pecados. Y luego hay una definición más adelante que dice Webster, que ya se dejó de usar, pero resulta que nosotros la estamos usando porque nosotros mandamos carta y dice remitente. ¿Sí? Entonces, remisión es acto de enviar de regreso. Envía, como dicen en la Florida o dicen los Estados Unidos, los cubanos, echar para atrás, de enviar para atrás. Estos pecados no son míos, yo los devuelvo. Estos pecados no son de nosotros. Entonces, remisión es el equivalente al perdón. Recibimos un perdón, recibimos un indulto, nuestra pena era la muerte, fuimos redimidos, bueno, no es lo mismo, eso es redención, pero nuestros pecados fueron quitados de nosotros, fueron echados fuera de nosotros, fuimos liberados por lo que hizo Jesús, se nos quita ese peso de encima, ya no hay derecho sobre nosotros, el diablo ya no tiene ninguna herramienta sobre nosotros, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la remisión de pecados nos quita el Señor esos pecados, nos quita esa carga. Nuestros pecados fueron pagados, la culpa fue pagada. Vuelvo aquí al ejemplo, remisión de pecados. No sé si tengo aquí el ejemplo del verso de remisión. Ah, bueno, aquí están, sorry, sí estaban puestos. Dice que Jesús, que su pecado, su sangre derramada fue para remisión de todos los pecados. No sé si hasta ahí está claro, que ya vamos a terminar dos palabras más y terminamos. Bueno, No, está claro. ahora viene otra palabra, no sé si la han escuchado, Sí, justificación. Y ¿Sí? Bueno, resulta que esta palabra solamente aparece en el Nuevo Testamento, justificación. Aparece en el Antiguo justo, sí. Pero justificación, ¿qué es? La definición de Webster es acto de justificar una demostración de ser justo o conforme a la ley, la rectitud o el decoro, vindicación, defensa. Entonces Webster da un ejemplo, nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios no admite justificación. Este diccionario es muy chévere porque es un diccionario que lo usaban mucho en los Estados Unidos, tanto cristianos como no cristianos, pero resulta que el señor Webster era un cristiano. Entonces, los significados de las palabras, él daba ejemplos cristianos. Así se evangelizaba Estados Unidos. Parte de la forma como se evangelizaba, no solamente con la Biblia, bueno, la Biblia es claro, pero el diccionario este se veía en todas las escuelas y todo el mundo aprendía los significados reales, no son religiosos, pero el Señor siempre lo llevaba a ejemplos de la Biblia. Entonces, justificación también es absolución. Otro significado es, en el derecho, es la demostración de una razón suficiente ante el tribunal por la que un acusado hizo lo que está llamado a responder. O sea, lo que hizo el acusado va en el tribunal a responder. Las alegaciones de justificación deben exponer alguna cuestión especial. O sea, no, mire, juez, yo dije esto, pero venga, es que a mí me dijeron, me echaron la culpa por eso, pero es que venga, es que yo tengo esto y esto y esto en mi defensa. Entonces dice, nuestras alegaciones tienen que tener algo específico. Entonces ya llevándolo a la Biblia, por eso fue que dimos el significado de remisión. Remisión del pecado, perdón del pecado, absolución de la culpa y del castigo, o un acto de gracia gratuita por el cual Dios perdona al pecador y lo acepta como justo. ¿Por qué? Por la expiación de Cristo. ¿Sigue cómo se conectan todas las palabras acá? sí. Sí. Entonces, ¿dónde aparece justificación? ¿Quién puede leer acá? No todos al tiempo, tranquilos.
Todos Yo al tiempo leo, no. Pablo. Yo leo. Yo. Dale, Sandra. Bueno, Justificación, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25. Listo, gracias, Sandra. Sabiendo, hasta ahí. Ok. Dale, Gina, por favor. sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe del Señor Jesucristo, nosotros también hemos creído en Cristo para que fuéramos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Gálatas 2:16. Gracias, Amén. Gina. Básicamente Jesús tomó el lugar de nosotros, nos justificó y digo, no, 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 ¿saben qué? El juez es Dios, Jesús es el abogado, él no solamente es el abogado defensor, él toma nuestro lugar y dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo me ofrezco por él. Jesús fue ante el juez y pagó el precio. No fueron los 10 mandamientos, ni fueron todas las ordenanzas de la ley de Moisés, no, que no harás esto, no harás aquello, no harás otro. Bueno, Jesús no hizo nada de eso, claro que sí, él nunca pecó, pero ninguno en la ley lo iba a lograr. Entonces Jesús dijo, yo lo hago. Entonces nosotros, ante el juez, somos perdonados. ¿Acuerdan que aquí lo vimos? Justificados. Ya somos justificados. Él fue entregado por nuestros delitos. No, yo tomo el lugar de Saulo, yo tomo el lugar de Walter, tomo el lugar de Gina, de todos, yo lo tomo. Entonces ya nosotros no tenemos que hacerlo. Eso se llama justificación. Ahora, Listo. otra palabra que nosotros leemos muchas veces y que a veces pasamos por alto y que, bueno, es bueno que tengamos claro, parte de la doctrina es redención. Redención se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero tiene mucho significado desde el Antiguo. Dice, recomprar los bienes capturados o prisioneros, el acto de procurar la liberación de personas o cosas de la posesión y poder de sus captores mediante el pago de un equivalente, un rescate, liberar, como la redención de los prisioneros tomados en la guerra, la redención de un barco y cargamento, liberación de la esclavitud, angustia o responsabilidad por cualquier mal o decomiso, ya sea por dinero, trabajo u otros medios. O sea, se paga para obtener una libertad, se paga para tener algo que, bueno, venga, yo se lo pago. Por ejemplo, bueno, se robaron algo, entonces tú vas y lo encuentras y dices, ¿sabe qué? Yo se lo pago y yo lo retomo, lo vuelvo a tener para mí. También se aplicaba para los esclavos, se aplicaba para la tierra, etcétera. Y aquí nuevamente, bueno, como en el ejemplo de Webster, es recompra de tierras enajenadas, o sea, dadas para alguien más. La redención aparece en el Antiguo Testamento, Levítico 25, 23 a 24, no lo voy a leer porque, pues para ir avanzando, es cuando la tierra se redimía, o sea, no se remataba, sino que se redimía para nosotros. Luego Jeremías 32:8 le dice el Señor a Jeremías que compra una tierra para redención, para comprarlas para ti. La redención es comprar algo, Jesús nos compró a nosotros. Otro significado de redención es liberar de una herencia, de una hipoteca, recompra de pagarés. Ya para resumir esta parte de las definiciones, dice la compra del favor de Dios por la muerte y los sufrimientos de Cristo, el rescate o liberación de los pecadores de la esclavitud del pecado y las penas de la ley violada de Dios por la expiación de Cristo. Entonces aquí sabemos por qué nosotros fuimos redimidos por el Señor. Entonces, ya para terminar, ¿dónde se aplica la redención para nosotros, para los cristianos? Bueno, los últimos dos, ¿quién nos quiere leer? Para terminar ya algunas palabras que nos ayudan en doctrina. Yo, Dale, por favor. dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Colosenses 1:13-15. Gracias, Anabel. Entonces, Él compró este ser, nos compró a nosotros, porque Él pagó el precio. Resulta que nosotros habíamos sido entregados al diablo. Él tenía posesión de nosotros, del ser humano, desde la caída. Incluso le alcanzó a decir, toda autoridad me ha sido dada. Él había ya tenido todo, porque el hombre se dio su derecho de ser hijo de Dios, se dio su derecho de tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque le hizo caso al diablo. Entonces él tenía ese derecho. Entonces vino Jesús y dijo, yo lo vuelvo a redimir, yo lo pago, yo lo retomo, lo hago para mí. Hay otro ejemplo muy bonito de redención en la Biblia, cuando Ruth y Noemí, ¿se acuerdan? Noemí había quedado viuda Viuda y y sus hijos hijos, muertos. sus dos hijos murieron. Entonces Ruth la siguió. Entonces llegó este señor, ¿cómo es que se llamaba? Vos, Vos la redimió, vos redimió a Ruth, ella pasa a ser parte de él, de vos, ser para él. Eso es una, digamos, tipificación de lo que Cristo hizo.
Vos tipifica a Cristo cuando Él redime. ¿A quién? A Ruth, que era la moabita. Era una mujer que no era de Israel, porque ella le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella no era israelita. Nosotros no éramos nada para el Señor, pero el Señor aún así nos redimió a unos paganos. La iglesia viene de los israelitas que rechazaron al Señor. Entonces la iglesia se fue a los gentiles, paganos, nos redime, nos saca y nos arrebata de las manos del mundo y nos lleva para sí. Entonces eso es otro ejemplo de redención. Entonces, bueno, solamente son unas palabras que nos ayudan para entender un poco sobre doctrina, porque esto también va a ser clave para cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, porque nosotros pasamos y no como que no le ponemos atención a lo que estamos leyendo, pero es muy importante tener en cuenta estas palabras. Bueno, entonces no sé si tengan algunas preguntas, algo así. Hola Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Saurito, buenas noches, gracias. De Ah, mucho tiempo bueno, estoy pudiendo estar. bueno, qué chévere que estés por acá. Sí. Gracias. Cintia está desde Bolivia. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, Saulo, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, Aquí bien, mucho estamos. gusto, bienvenido. Hola, Edwin, ¿cómo estás? Hola, hola. Qué chévere verte, hombre. Muchas Sí, bendiciones. gusto también. Gracias, bendiciones para todos. Bueno, entonces no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta sobre lo que vimos. La doctrina definitivamente es muy importante. Muy importante, wow, increíble. Bueno, esto solamente fue un abrebocas. Yo Lo tendría de una pregunta, Saulo, qué pena, Sandra, acá otra vez. Alessandra. Yo entiendo que la doctrina es algo que es dado por cierto y es la verdad, pero en algún momento estaba la palabra dogma que se puede confundir o se puede tomar como sinónimo de doctrina. Sin embargo, dogma, no estoy segura si aparece o no aparece en la Biblia. No aparece la... ¿Cómo es? ¿Cierto que no? No está. Yo lo que creo es que el dogma es humano, de los hombres, del ser de las personas. Ya. Ok. Sí, porque, no sé, como para mí doctrina, al ladito le pongo el signo positivo y dogma, al ladito le pongo el signo negativo. Y tú me Cierto acabas que, de confirmar. cierto que el Es Señor como nos que dice, me enseñan que no. nos habla al corazón y nos dice algo. Sí, Sí. sí, como que por ahí no es. Exactamente, hay algo, y eso se llama discernimiento, hay algo. Y lo más bonito es cuando la palabra doctrina la menciona el mismo Jesucristo. Y cuando dice también Pablo que toda doctrina es dada por Dios. Dios no hará, Amén. ¿Mm? Dios no da dogmas, porque Dios no dice haga las cosas porque sí y punto. No, Mm, mm. Él no dice Tiene así. un trasfondo, tiene un por qué hay que hacerla. Siempre Dios tiene algo detrás. Él no tiene que venir a nosotros a darnos ningún tipo de justificación ni nada, pero Dios, bueno, con Dios siempre todo es coherente, todo. Sí, sino que es que el problema es que cuando uno a veces busca, obvio, hay que mirar cuáles son las fuentes, como que las dos palabras se intercambian la una por la otra, pero no es así, porque uno puede muy fácilmente encontrar en Google que un dogma son las verdades que Jesús transmitió a los apóstoles, pero no es. Es más, cuando se menciona esa palabra como que me duele adentro, como sí, o sea, algo dentro del corazón cuando Como dice, que no. Ajá. exacto, ok, qué bueno, gracias Sandra. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda Timoteo 4, del 3 al 4, en la versión Valera 1602 purificada. Dios les bendiga.